Bueno, hoy quiero invitarte a hacer una pausa, una, una pausa real, consciente, donde no necesitas demostrar nada ni llegar a ningún lugar. Si estás aquí no es casualidad, este espacio ha sido creado para acompañarte a habitar el momento, a escuchar con el cuerpo, con el corazón, con la respiración. En esa experiencia vamos a recorrer una enseñanza profunda, pero vívida, desde la suavidad, la capacidad de fluir con lo que es, de reconocer las olas de la vida sin luchar contra ellas y de descubrir cómo cada experiencia, incluso las más desafiantes, puede convertirse en un portal de comprensión, equilibrio y expansión. A través de la meditación, de la contemplación y de la energía del grupo, iremos entrando en un estado donde la resistencia se suelta y la claridad aparece. No necesitas saber nada previamente, solo estar dispuesto o dispuesta a sentir, a observar y a permitir. Antes de comenzar, te invito a que si este espacio resuena contigo, te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este mensaje con quienes sientas que pueden beneficiarse totalmente de esta experiencia. De esta forma, seguimos expandiendo juntos una red de conciencia, presencia y amor. Ahora acomódate, respira profundo y permítete recibir. Gracias, gracias, esa bella Fulvia, a nuestra querida Glorita, a todos por esas hermosas mujeres, por toda esa dulzura del inicio del día de hoy y a toda esta amorosa familia, un feliz y bendecido día para todos. Hemos estado haciendo, bueno, en los días anteriores, y este es un mensaje de la amada Madre María, y es el agradecimiento tan amoroso que nos deja como mensaje por el proceso y el trabajo de corazón de esa sanación hacia el territorio mexicano que estuvimos haciendo en esos días, porque eso también activó un gran fluido de energía, de luz, de amor, alimentando esos hermosos tubos de luz en México. Y bueno, un abrazo para este territorio hermoso, para cada alma que ha nacido allí con el propósito de activar su biología, activar su corazón y ayudar en todo este proceso de ascensión. Y bueno, amada y amorosa familia, hemos estado eh, con todo ese viaje del Tao, que es una sabiduría preciosa, que es una sabiduría que nos lleva, que nos enseña, que nos muestra cada día cómo poder trabajar nuestras propias emociones, nuestros propios desafíos de la vida, cómo fluir con ellos, cómo poder integrarlos como grandes enseñanzas para la vida. Para abrir este espacio primero, bueno, yo los invito a todos, vamos a llevar las manos a nuestro corazón y vamos a tomar una respiración suave, profunda, cerramos los ojos, conectamos con el corazón. Vamos a sostener esa respiración en nuestro corazón, intencionando el pálpito de nuestro corazón, unificándolo con el corazón del gran sol central de la galaxia, con el corazón de la madre tierra, en un solo palpitar. Amada fuente de vida, amado Tao que todo lo contiene, todo lo ordena, en este instante abrimos este espacio sagrado con humildad y presencia. Nos disponemos a recibir esta enseñanza no solo con la mente, sino con el corazón abierto, con el cuerpo disponible y con el alma en actitud de aprendizaje. Que toda resistencia interna se suavice, que toda expectativa se disuelva, que toda necesidad de controlar se transforme en confianza. Pedimos que este campo sea sostenido en amor, claridad y respeto.
que cada palabra encuentre el lugar justo en quien la escucha y que cada silencio sea también enseñanza. Honramos a la vida tal como se presenta. Honramos los caminos recorridos, los encuentros vividos y las lecciones aún en proceso de integración. Que esta enseñanza sea recibida no como solamente una información, sino como una experiencia viva. Nos abrimos al fluir, nos abrimos al Tao, nos abrimos al amor que enseña. Abrazamos todo a nuestro alrededor para que todo sea transformado en el amor, en la luz. Y así de esa manera decretamos que así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Tomamos una respiración suave y alineamos todo nuestro campo de luz, nuestro campo cuántico, nuestro campo áurico, para recibir desde el corazón la enseñanza que nos trae el día de hoy, este maravilloso recorrido por la sabiduría ancestral del Tao. Y antes de entrar plenamente en la enseñanza del día de hoy, vamos a hacer un pequeño recordatorio del camino que hemos recorrido juntos en estos días. Hemos venido observando cómo la vida nos habla a través de los hechos, cómo los eventos no son el problema en sí, sino las historias que muestran que nuestra mente construye alrededor de esos hechos. Hemos aprendido a distinguir entre un hecho al desnudo, donde no le colocamos etiquetas, inmediatamente aparece, y la interpretación, se carga de miedo. La invitación es siempre apagar la guerra interna, ¿no? Y afirmar realmente una conexión con la energía, con la realidad de lo que se está mostrando. Hemos dado un paso más profundo en este recorrido porque es comprender que la vida no nos ataca, que el universo no es ese villano que viene a castigarnos, sino que nos forma, va formando nuestro ser, nuestra estructura, que cada experiencia es una ola, ¿no? Que nos muestra esa verdadera fuerza, que no es resistir la ola, no es entrar en pánico con la ola, sino aprender a surfearla. Hoy damos un paso un poco más íntimo. Vamos a observar cómo las personas que han llegado a nuestra vida han sido parte esencial de ese abrazo del destino, que están en ese camino de vida, lo que estamos recorriendo, porque cada persona que llega nos enseña, nos muestra y forma parte de moldearnos. Solamente está cómo tú lo recibes, cómo lo adaptas, cómo lo comprendes y cómo lo integras en ese aprendizaje. Porque nada ni nadie ha llegado por error. Cada vínculo, cada encuentro, cada amor, cada conflicto, cada despedida ha tenido un propósito preciso en nuestra propia evolución. La enseñanza de hoy nos invita a mirar esas relaciones no desde el juicio, sino desde la comprensión, ¿sí? No desde la herida que nos genera, sino desde el aprendizaje. Desde el Tao entendemos que el otro no es un enemigo, realmente se convierte en un espejo, no es un obstáculo, ese ser es un maestro. Y a veces el maestro llega envuelto en incomodidad. Con esa conciencia, entramos ahora a un espacio para integrar todo esta enseñanza, todo este aprendizaje que lo vivimos a diario, ¿no? Sino, no es como solamente un concepto de lo que es el Tao, sino poderlo integrar como una experiencia sentida en nuestra vida. Con la práctica
Estos tiempos de reacción se van acortando. Lo que antes tomaba minutos de una lucha interna, ahora empieza a reducirse en segundos. Hasta que un día empiezas a descubrir algo realmente extraordinario, que empieza tu respuesta a ser automática ante los problemas. Ya no es una resistencia, sino es una apertura. Aprendes a abrir tu corazón para comprender qué me está enseñando, qué, qué es lo que está dentro de mí que debo trabajar. Y en ese punto, algo profundo empieza a cambiar dentro de nosotros. Empezamos a comprender que empezamos a reconfigurar todas nuestras respuestas a un nivel neurológico. Es decir, que estamos empezando a instalar un nuevo sistema operativo en nuestra mente, uno que transforma el sufrimiento opcional en un aprendizaje inevitable. Dicen los guías en este momento, te dicen, es la forma en que tú puedes reconfigurar todo aquello que has aprendido en la vida, que ha sido impuesto, que ha sido como una forma de dejarnos llevar por, por lo que nos han enseñado y a donde hemos entrado en el caos cuando respondemos a las situaciones. Ahora es cómo tienes un nuevo parche, dicen ellos, un nuevo parche es como una nueva, una reconfiguración, una actualización, donde puedes tú actualizar esa forma en que ahora observas los acontecimientos que pasan en tu vida. Ahora bien, una vez que comprendemos ese protocolo del amor fati, ¿qué es el amor fati? El Tao habla mucho del amor fati y, y el amor fati es una expresión que daba un filósofo que se llama Nietzsche, y lo hemos escuchado por ahí, donde él habla acerca de, él lo llama el amor al destino, ¿no? Que dice que la aceptación absoluta a lo que sucede implica amar todo lo que ocurre, ¿sí? Sin desear que ni el futuro ni el pasado sean distintos, sin intentar cambiar nada, sino que es aceptar la realidad cuando incluso realmente se ve difícil, se ve adverso. Pero esa invitación del amor fati es hacerlo con tranquilidad, sin resistencia, simplemente reflejando en ti cómo has aprendido y si realmente has hecho la actualización del fluir del Tao en tu vida. Ese es el amor fati. Y el amor fati en el Tao trae tres componentes esenciales. Y es muy importante detenernos a observar los errores más comunes que suceden y que aparecen, que suelen aparecer cuando las personas intentan aplicar esas enseñanzas porque se confunden, porque se llevan hacia una falsa espiritualidad, a lo que realmente no es. Porque esos errores no solo debilitan la práctica, sino que pueden convertirse en una filosofía profundamente, realmente liberadora, en una nueva forma, dependiendo de cómo tú lo tomes. Sí, si te vas por esa falsa observación o parámetros que nos da la espiritualidad, entonces lo estamos convirtiendo en una confusión, se convierte en un autoengaño o incluso en una especie de autoagresión espiritual. Y vamos a conocer esos errores que normalmente aparecen y que la invitación es así, observa, esto no es realmente lo que está indicando la espiritualidad como tal. El primer error, y quizás el más delicado, es lo que podríamos llamar el masoquismo espiritual. Y ocurre cuando alguien confunde la aceptación del sufrimiento con el amor al sufrimiento mismo. En esa distorsión en la que la persona interpreta la enseñanza que está viviendo en
amar lo que sucede, como una invitación a buscar el dolor, a permanecer en situaciones dañinas o a tolerar lo intolerable, bajo la idea de que todo debe ser aceptado. Ese es el primer error. Y aquí es fundamental ser absolutamente claros. La enseñanza taoísta de aceptar y fluir con lo que, con lo que es, con lo que aparece, no tiene absolutamente nada que ver con glorificar ese sufrimiento, ni con sostener esas situaciones destructivas. No significa que nos debemos quedar ahí, ¿sí? En una relación tal vez abusiva, donde el masculino golpea a la femenina, la trata mal, la disminuye, y ella tal vez dice, es que debo amar este abuso como parte de la vida. No significa rechazar, por ejemplo, una ayuda médica o un tratamiento cuando el cuerpo lo necesita, porque es que ya sucedió, tengo que amar lo que me está pasando. No significa someternos pasivamente a la injusticia, a la violencia o a la opresión, repitiendo que todo es perfecto. Estas interpretaciones son desviaciones realmente peligrosas. Y bueno, es que leer el libro del Tao es muy apasionante. Y en este recorrido que me tomo el tiempo diariamente de sentarme a leer esta enseñanza taoísta, entonces es cuando empieza a comprenderse muy bien cómo esta filosofía, esta enseñanza, esta sabiduría antigua, cuando la traemos al presente, vemos y observamos cómo se distorsiona a través de ciertos conceptos. Estas interpretaciones son desviaciones realmente peligrosas y nacen de la confusión profunda sobre lo que realmente significa la aceptación hacia esa mirada taoísta, lo que nos trae esa filosofía, no, esta sabiduría. Aceptar en este contexto, pues entonces significa reconocer que una situación existe ahora. Ahí está la situación. Soltar la resistencia mental que niega los hechos, pero no implica que esa situación deba continuar, ni que deba gustarte, ni mucho menos que debas resignarte a ella. Porque entonces aquí comprendemos que hay una diferencia muy grande entre reconozco que esta situación está ocurriendo en este momento, ¿sí? Y la otra parte es creo que esta situación debe quedarse para siempre en mi vida. Son dos cosas totalmente diferentes. La primera es sabiduría, el reconocer. La segunda es una confusión disfrazada de espiritualidad. Cuando una persona acepta que está en una relación tóxica, por ejemplo, esa aceptación no significa, pues me quedo aquí y la amo, sino que veo con claridad que esto es dañino, que no me hace bien, y desde esa claridad puedo tomar una decisión correcta de retirarme. La aceptación trae lucidez y la acción adecuada nace de esa lucidez. Amar lo que sucede no es amar el dolor físico o emocional en sí mismo, es amar la experiencia completa, porque se comprende que incluso las vivencias dolorosas contienen enseñanzas que impulsan la evolución. Lo podemos ver en un atleta, por ejemplo, que puede amar ese proceso de entrenamiento que fortalece su cuerpo sin disfrutar necesariamente el dolor o el ardor que empieza a surgir en los músculos. Lo que él ama es el crecimiento, no la incomodidad. De la misma manera, podemos amar el aprendizaje que surge de una crisis sin fingir que la crisis es placentera. Esta distinción es sutil, pero es esencial, porque protege la enseñanza del desvío, perdón, eh, hacia el sufrimiento innecesario. Además, hay algo muy importante. La aceptación taoísta incluye
aceptar tus impulsos naturales hacia el bienestar. El deseo de salir de una situación dolorosa no indica que estés fallando en la aceptación. Es simplemente el Tao moviéndose a través de ti. El río fluye. Analicemos la caída de una cascada, ¿m? Y que forma parte del río. Ese río fluye cuesta abajo, ¿no? No porque rechace la altura, porque dijo, no, ya no me gusta estar acá, quiero escapar de acá, sino porque la gravedad es parte de su naturaleza. Entonces, asimismo, busca las condiciones más saludables de la expresión en ese movimiento de la caída, sin resistirse a la caída. Acá la invitación es a no quedarse inmóvil, sino moverse sin resistencia interna, actuar siempre desde la claridad y no desde el miedo, no desde el pánico, que ninguna situación te genere pánico. Aceptar primero y luego actuar cuando realmente la acción es necesaria. Este es el primer error que, que los guías me mostraban en esta organización de esta enseñanza para el día de hoy. El segundo error es el gran error de la resignación pasiva. Cuando una persona siempre cree que todo es perfecto, como una excusa para no hacer nada, para evadir la responsabilidad o para caer en la apatía, esta postura suele expresarse con frases como, si todo es perfecto, entonces no tengo que moverme. El universo se va a encargar de eso, yo no hago nada. Y esa visión también se aleja profundamente de lo que nos enseña el Tao, porque el Tao no es algo estático, siempre nos invita al movimiento constante, al flujo vivo. Tú no estás afuera de ese flujo, simplemente observando, tú eres parte de él. Tus acciones también son parte de ese Tao que se manifiesta. Tu esfuerzo consciente, cuando nace de la alineación de la situación, no del ego, forma parte de la perfección de ese momento que vives. Entonces aquí entra el verdadero sentido del Wu Wei. El Wu Wei que hablábamos, que significa la acción sin fricción interna. No significa no hacer nada, sino hacer exactamente lo que el momento requiere, sin tensionarse, sin luchar interiormente, sin necesidad de imponer la voluntad personal al curso de la vida. Es actuar desde la coherencia, no desde la fuerza. Cuando comprendemos esto, la aceptación deja de ser una postura pasiva y se convierte en el punto de una partida de una acción mucho más clara, más amorosa, más efectiva, alineada con ese flujo natural de la existencia. No es, yo me quedo ahí, ya, todo es perfecto, la vida sabrá cómo me lo resuelve, sino que nos está indicando de que sí hay que tomar acción ante la situación, pero no de una manera estresante, eliminar el estrés de ello. Es como cuando vemos al maestro de las artes marciales, ¿no? A esa persona que sabe exactamente poner todos los cinco sentidos dentro de ese movimiento, ¿sí? Que él se mueve con una fluidez extraordinaria. Lo hemos visto, cómo ellos logran moverse maravillosamente a una velocidad tan precisa, pero no se tensionan. Simplemente se concentran, observan, escuchan y todo forma parte, lo unifican para hacer ese movimiento que no es nada forzado, sin la sensación de un yo luchando contra algo, sino un yo ubicándome en el momento y reconociendo todo a mi alrededor para poderme expresar con exactitud ante ello. Eso es el Wu Wei, la acción plena, con el mínimo desgaste interno. No es quedarse quieto,
no es evitar actuar, es hacer exactamente lo que en ese instante requiere, sin la fricción de la duda, del miedo, de la resistencia. Es cuando uno observa al humano ante una situación que puede tomar aire y puede, a través de ese oxígeno, nivelarse y pensar claramente. Ante el humano que ante la mínima palabra reacciona. Sí, eso lo vemos mucho en nuestra sociedad. Sobre todo, por ejemplo, cuando se maneja, está el que sin querer pasó y cerró al otro y entonces el otro ya se llenó de la ira y se vuelve a inmediatamente una situación de ataque. Entonces ya trata de buscar adelantársele al otro para cerrarlo y entonces se formó el conflicto porque se cae, no se piensa con lucidez. Aquí aparece una clave esencial y es que cuando aceptas que existe un problema, la aceptación no es el final del camino, es realmente el inicio de ese camino. Es el punto desde el cual puedes actuar con claridad. Vamos a imaginar, por ejemplo, que nos hemos perdido en un bosque. Estás perdido, estás en el centro de un bosque completamente desorientado, desorientada, no sabes en el qué punto. Aceptar que estás ahí no significa resignarte o quedarte allí para siempre repitiendo que todo es perfecto. No es que todo es perfecto, si estoy acá es porque es perfecto, pues aquí me quedo. No, significa reconocer esa realidad sin pánico, desde ese reconocimiento sereno. Entonces, cuando eso pasa, cuando tú tomas aire y empiezas a analizar dónde estoy, ¿cómo puedo yo orientarme? Empezar a mirar el cielo, en qué movimiento está el sol, y de acuerdo al movimiento puedo orientarme si estoy al oriente, al occidente, ¿verdad? Tal vez observar el musgo en los árboles, la pendiente del terreno. Tal vez me invite a que si puedo subir a un árbol para poder observar desde arriba el entorno y poder saber para dónde me puedo dirigir. Sí, es como poder comprender la situación desde dos puntos de vista. Si me quedo ahí, si la vida me trajo acá, acá me quedo, ¿qué más le vamos a hacer? Pues acá me trajo. Ya si me trajo aquí me quedo y entonces me siento incómodo y no sé cómo, en qué lugar estoy ni cómo estoy, pero pues aquí estoy. Y entonces ya sé, o es reconocer que estás ahí, pero ahora observemos el entorno para poder tener la perspectiva de cómo salir de ese sitio orientándome con una inteligencia. Mientras niegas que estás perdido, empiezas, ¿qué es lo que suele pasar? La persona empieza a andar en círculos. Y cuando aceptas que lo estás, puedes detenerte, respirar, mirar con atención, elegir una dirección, ¿verdad? De acuerdo a lo que has observado. Entonces la aceptación no sustituye la acción, la hace posible. Es como ese prerequisito que toda acción verdaderamente eficaz requiere. Entonces, ahora bien, existe un tercer error muy frecuente en los caminos espirituales. Es conocido como la psicología transpersonal. Los psicólogos le dicen el positive bypass. Y ocurre cuando se utilizan conceptos espirituales para evitar sentir, enfrentar o integrar emociones resueltas y no resueltas. En el contexto del amor fati, que lo expresábamos hace un momento, lo que significa, aparece cuando alguien finge estar en una aceptación total y sonríe externamente y repite que todo está bien, pero por dentro está profundamente herido. La persona está agotada. Entonces esta persona empieza a juzgarse por sentir tristeza, enojo o miedo.
creyendo que ya debería estar más allá de eso. Pero entonces la paradójica es enredada, la aceptación realmente taoísta de esto, es que incluye aceptar incluso la propia dificultad para poder aceptar. Sí, es amar la propia resistencia, abrazar la propia humanidad, pero no quedarse en simplemente tratar de no mostrar que nada está sucediendo, porque es que eso está ahí, entonces yo ya no, yo ya estoy más allá de eso, yo no debería sentir este dolor, yo ya no, todo está perfecto. Si estás triste, la aceptación no es fingir alegría, ¿sí? Es permitir que esa tristeza se pueda expresar también, sin añadirle culpa o juzgarlo. Si hay enojo, la aceptación es permitir que esté presente, sin reprimirlo, sin tratar de actuar despectivamente sobre él. Es decir, que nuestras emociones también son parte del Tao, son esas respuestas naturales a un organismo sensible frente a una experiencia. Aceptar una situación no exige rechazar las emociones que se despiertan a través de esa situación. Al contrario, es aceptar completamente lo que incluye todo lo que es, lo que trae, lo que sientes en ese momento. El maestro Lao Tse no era un ser desconectado de la emoción, era un humano profundamente integrado que permitía que todas esas emociones fluyeran sin aferrarse a ellas, pero tampoco las rechazaba. La diferencia entre el sabio y la persona común no es que uno no sienta tristeza, miedo, enojo, sino que el sabio no se identifica con esas emociones como si fueran su identidad permanente. No construye historias mentales alrededor de ellas, no las prolonga más allá de su ciclo natural. Las emociones son como ese clima interno, llegan, informan y se van, ¿sí? Si no las atrapamos como esa rumia mental, que se quedan ahí, que se quedan ahí. Esa, esta filosofía de la psicología intenta controlar ese clima interno. Dice que cuando uno entra ahí, tú tratas de controlarlo todo. Y eso es tan inútil como intentar controlar el clima externo, como gritándole a las nubes, quítesen de ahí que necesito el sol. Entonces, al observar estos errores que pueden desviar realmente lo que significa el fluido del Tao, esto nos lleva a una enseñanza de un nivel un poco más profundo y es una herramienta avanzada que acelera enormemente el proceso de la aceptación consciente. Se llama la gratitud anticipada o la gratitud profética. Y esta herramienta que surge después de que observamos esos tres errores y podemos integrarlos de manera correcta dentro de nuestra vida para evitar entrar en esos campos, ¿no? De la aceptación, de que todo es perfecto, de que todo está ahí, que podemos hacer. No, sino que es poder comprender que existe el problema, que existe la situación, pero yo la logro observar desde la tranquilidad y eso me va a permitir tomar mejores decisiones, mejores caminos. Y la herramienta fundamental consiste en dar gracias por la situación difícil antes de comprender cómo esa experiencia se convertirá en una bendición. Antes de que la mente
haya descubierto el regalo oculto que trae esa situación. Es un acto de confianza radical en el movimiento del universo. ¿Sí? Lo que hace es que reeduca tu sistema nervioso y transforma la manera en que percibes las crisis. En la práctica es muy sencillo, aunque realmente es muy, muy, muy transformador. En el instante mismo en que ocurre el evento adverso, cuando llega esa noticia, cuando aparece ese problema, antes de que la mente construya la narrativa catastrófica, es hacer una pausa y decir en voz alta o internamente con la mayor sinceridad posible, gracias. No sé todavía cómo, pero confío en que esto es exactamente lo que necesita mi vida. Gracias. Esas palabras pronunciadas en ese momento de vulnerabilidad funcionan como, podríamos decir que como un interruptor interno, porque lo que hacen es que cambian el rumbo por el cual tu mente y tu energía transitarán en los siguientes minutos o horas. Te evita irte al caos, te evita tomar decisiones inadecuadas. Eso es tan poderoso porque el cerebro humano es una máquina buscadora de patrones, ¿no? Si tu primera reacción es esto es terrible, tu mente buscará pruebas de que lo es, de que hay peligro, de que hay pérdida, de que hay miedo. Pero si tu primera respuesta es la gratitud consciente, incluso sin comprender lo que viene detrás de ello, tu mente comienza a buscar oportunidades, aprendizajes, incluso empieza a surgir esas salidas que antes no podías ver. Entonces no estás negando la dificultad, estás cambiando el algoritmo desde la cual la observas. Estás pasando de buscar amenazas a permitir que emerjan los regalos ocultos. Y ambos existen en toda experiencia compleja, siempre. La diferencia es desde donde tú eliges mirar. Si te sientes en pánico dentro del bosque y finalmente dices, ya me quedo acá, la vida me puso acá, o buscas también las alternativas, el camino. Entonces es que entremos a reflexionar en algo fundamental en el camino que venimos recorriendo. La armonía con la ley divina, entendida no como una forma externa, sino como un estado de coherencia muy profunda entre lo que somos, lo que sentimos y cómo respondemos a la vida. Desde la mirada del Tao, esto es exactamente lo que llamamos fluir, vivir en una, ¿cómo le podríamos decir? En una, bueno, sí, en adaptarnos al fluido de la vida, tal como se presenta, sin una resistencia interna, sin una lucha innecesaria, sin separación entre lo que ocurre afuera y lo que sucede dentro de nosotros. Y es importante reconocer algo con honestidad. Vivir desde el amor en un mundo que aún no vibra plenamente en amor consciente realmente es un gran desafío. Las dinámicas colectivas, las tensiones sociales, los ritmos acelerados y muchas de las estructuras de nuestro entorno no están diseñadas para sostener la calma, la presencia, la apertura del corazón. Por eso, sostener el centro requiere práctica, requiere conciencia y requiere una entrega. Ahí es donde surge el verdadero maestro. ¿Sí? Ahí es donde se observa realmente todo ese proceso de aprendizaje en la vida espiritual. Puedes llevar 50 años, puedes llevar un año.
Es como finalmente tú lo muestras ante el campo, cómo se ve reflejado en tu reacción afuera. Sin embargo, desde esta comprensión más profunda, entendemos que nada de lo que vivimos es casual. Cada situación que aparece en nuestra vida cotidiana, en cada relación, en cada dificultad, en cada tarea diaria, contiene una lección precisa. No es el hecho en sí lo que nos transforma, sino la forma en cómo respondemos a ese hecho. Aquí el Tao es muy claro. La vida no nos pide controlar los acontecimientos, sino afinar nuestra respuesta a ellos. Cuando respondemos desde el amor, desde la apertura y la coherencia interna, estamos actuando en armonía con la ley. Amar en ese sentido no es una idea romántica ni un esfuerzo forzado. Realmente es un estado interno. Ahí se muestra cómo todos esos años que hayas tenido realmente de aprendizaje espiritual, en un instante se puede reflejar la madurez de ese aprendizaje. Entonces, cuando logramos sostener el amor como una actitud básica, nuestra expresión cambia, la mirada se vuelve serena, el rostro se suaviza, la mente se aquieta y aparece una comprensión mucho más amplia. Dejamos de juzgar, dejamos de discutir, dejamos de compararnos, simplemente estamos presentes. Y desde esa presencia amorosa comenzamos a comprender y a aprender la verdad. Al inicio amamos para comprender la lección que la vida nos trae. Más adelante, cuando esa comprensión se integra, nuestro propio modo de vivir se convierte en esa enseñanza. No porque queramos enseñar, sino porque quien vive en coherencia con la ley inevitablemente inspira a los otros, porque lo ha comprendido, porque lo ha integrado. Y entonces es cuando los otros dicen, ¿cómo hace para reaccionar de la manera en que lo hace? ¿Cómo hace para dar una respuesta sabia ante la situación? ¿Cómo hace esa persona para mantenerse en equilibrio? La admiro. ¿Cómo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Mm? Y ahí es donde surge el maestro realmente. Por eso decimos que cada día es un espacio de trabajo espiritual. Por eso es que aquí en el Servicio Planetario, desde ese 5 de diciembre que abrimos este espacio de integración, no hemos parado día a día en este trabajo, porque es un trabajo diario. Cada encuentro, cada conversación, cada situación cotidiana es una oportunidad para poder mover la energía del amor, para poder volver al centro, para poder alinearnos con ese núcleo de vida que muchas tradiciones llaman Dios, que otros le llaman universo, que otros le llaman la fuente, no importa, como tú lo llames, que desde el Tao reconocemos como el principio es el que sostiene todo en ese movimiento y en ese fluido correcto. Cuando nosotros logramos entender esto, entonces la vida empieza a tener sentido, incluso en medio de las dificultades de ese momento en que tú dices, esto fue, el, esta es la experiencia más difícil que tengo. Sentimos que estamos creciendo, observamos que algo realmente se ordena por dentro, pero cuando quedamos atrapados solo en lo material, en el resultado, en la conveniencia personal, entonces lo único que se hace es que el camino se nuble. Y entonces el amor se vuelve condicionado, se vuelve parcial y realmente pierde la enseñanza, pierde su fuerza transformadora, lo que ha venido a enseñarnos, lo que ha venido a mostrarnos. Entonces, aquí hay una enseñanza muy clara. Los problemas diarios no son castigos. Desde ahí empecemos.
analizar. No son castigos, son ejercicios. Te estás entrenando. Son oportunidades para fortalecer nuestra capacidad de amar. Y cuanto mayor es la dificultad, mayor es la posibilidad de expansión. Las situaciones más incómodas suelen ser las más necesarias, porque realmente contienen aprendizajes que no podríamos adquirir de otra manera. Cuando aceptamos una dificultad, y aquí la palabra aceptar es clave, tal como la podemos ahora analizar desde lo que nos enseña el Tao, y la atravesamos completamente con amor. Lo que logramos es que dentro de nosotros activamos el switch, encendemos ese mecanismo que se ilumina algo dentro de nosotros. Vemos con mayor profundidad, comprendemos con mayor claridad y nuestra vibración se eleva, no destruye. Amar siempre nos conduce a más luz, a más discernimiento, a una mayor certeza interior. Ahí es donde entonces el atleta, el que se ha estado entrenando durante mucho tiempo y sale a competencia, ahí es donde se refleja realmente el entrenamiento de ese atleta. Porque en el momento en que suena esa pistola, ese disparo y sale en competencia, reúne todos los recursos que ha aprendido, los reúne dentro de su ser, tanto mentales, psicológicos, el movimiento, el entrenamiento de sus músculos, todo se vuelve una unidad. Y es eso lo único que va a reflejar si va a ser el ganador o no. O va a ser el atleta que ve que está el otro cerquita y lo va a pasar y entonces se desespera y pierde el foco. Sí, el observar esos ejemplos son interesantes para ver que no solamente se aplican ahí, sino se aplican en nuestra vida. Ahora bien, para que esa claridad se dé, hay algo que debemos observar con mucha honestidad y es el papel del yo. Muchas veces incluso nuestras metas espirituales nacen del yo y todo lo que surge desde la autoafirmación, por sutil que sea, introduce separación. Aunque digamos quiero amar, si ese impulso nace desde la personalidad y no desde la entrega, todavía estamos observando que el ego no deja, no permite. Es cuando yo digo, es que yo soy así, a mí necesariamente lo veo que impongo primero lo mío, lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir, pero no me pongo también en la claridad y en el servicio del otro ser, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, pues ese yo hace que me eleve y así es sencillo, continúo mi vida, es que soy así y a mí me gusta actuar así y ya. Y el Tao nos invita a algo muy distinto, nos invita a soltar el control, dejar de imponer objetivos, incluso objetivos espirituales, y abrirnos a recibir. No se trata de acumular conocimiento ni de entender grandes teorías. La sabiduría profunda no se memoriza, realmente se encarna. Y para eso basta una sola cosa, y es amar. Yo puedo acá eh, traer todo esto que los guías me invitan a, a ir a esas sabiduría ancestral y traerla y adecuarla al momento presente. Pero eso no tiene ninguna validez si dentro de cada uno de nosotros no se siente, no se expresa. Sí, si cada uno de nosotros no lo integra, pues no, realmente simplemente es algo que sucede y ya. El amor no se piensa, realmente el amor se siente. Pensar en el amor es un proceso mental,
Sentir el amor es permitir que la vida misma se exprese a través de nosotros. Mientras creemos que amarnos porque lo razonamos, ¿sí? Primero analizo, pues ahí estamos en un umbral. Cuando simplemente damos sin calcular nada, ¿sí? Sin ningún tipo de reflexión previa, entonces el amor realmente se manifiesta en su forma más pura. Podríamos expresar lo que hemos sido mamás, madres, quienes lo somos, porque así ama una madre cuando cuida a su hijo, así ama a quien ayuda espontáneamente, así ama a quien sirve sin preguntarse si realmente lo estoy haciendo o si es necesario o si es importante hacerlo. El amor verdadero no necesita definirse, no se observa a sí mismo, simplemente actúa. Por eso decimos que armonizarse con la ley es amar sin esfuerzo, es amar como una consecuencia natural de estar alineados. La ley y el amor no son cosas distintas, son la misma esencia expresándose en diferentes formas. Para decir te amo, expresarlo, debes sentirlo. No debe ser simplemente una palabra que la dices como para hacer que todo esté bien, sino que debe surgir del alma, si no, no lo digas, no lo expreses, debe salir del alma, debe ser una expresión realmente interna. Incluso una persona que no cree en Dios, que no maneja conceptos espirituales, si actúa con bondad, si sirve al otro con sinceridad, está dentro de esa ley, porque lo que importa no son las ideas, sino la energía que se mueve a través de los actos. Cuando vivimos en armonía con la ley, el resultado interno es siempre el mismo. Siempre va a haber paz, siempre va a haber equilibrio, siempre va a haber serenidad. Y entonces te observan y te dicen, pero si acaba de tener un conflicto en su vida tenaz y mire cómo reacciona, cómo habla, no entró en el caos. Cuando nos alejamos de ello, entonces aparece el desorden interno, la inquietud, el malestar, no puedes dormir, ¿sí? Pero entonces eso no es un castigo, realmente eso lo que viene siendo es una señal, si lo logras interpretar bien, si lo logras observar bien. Y entonces aquí volvemos al Tao. La vida siempre nos indica cuando estamos fluyendo y cuando estamos resistiendo. Y hay que aprender a escuchar esas señales con humildad y con amor. Es parte del camino que estamos aprendiendo a recorrer juntos. Es profundizar en esa comprensión tan esencial de cómo esta filosofía y esta sabiduría ancestral que nos trae el Tao nos ofrece, nos revela con gran claridad. La sensación interna es nuestra verdadera brújula espiritual. No es lo externo lo que nos guía, no son las acciones de los otros ni los acontecimientos en sí mismos, sino que es lo que ocurre dentro de nosotros cuando lo atravesamos. Desde esa mirada, desde ese discernimiento, desde ese análisis, entonces el Tao nos invita a volver la atención hacia adentro, no para aislarnos del mundo, sino para habitarlo con mayor conciencia. No observamos para juzgar, sino para aprender. Nos dice que cada experiencia, cada encuentro, incluso aquellos que nos incomodan, son oportunidades para reconocer cómo estamos moviendo nuestra propia energía, que todo lo que hemos aprendido no se quede solamente en la teoría, sino que si realmente se manifiesta dentro de nosotras, lo estamos haciendo de manera armónica o no. Aprender es la misión fundamental del alma.
Pero ese aprendizaje no ocurre desde la mente, que analiza, o desde el ego, que quiere tener siempre la razón, ¿no? Ahí es, si algo me incomoda, si algo me, me hizo, como decimos muy aquí en Colombia, me saca la piedra o me saltó la chispa, entonces es porque hay algo dentro de ti que debes observar. ¿Por qué produjo esa reacción? ¿Por qué esa persona me logró sacar del foco? Entonces el aprendizaje real solo sucede cuando hay una disposición a amar todo, pero amarlo desde la sinceridad, comprender, eso está llegando, gracias. O sea, muéstrame qué, cuál es el mensaje a través de esa situación. Cuando el amor está presente, entonces aparece esa señal, ¿no? Y esa señal clara de que el amor está presente se llama la calma. Es una dulzura interna, es una sensación de paz que no depende de que todo esté perfecto afuera. Ese estado de calma es el eco del amor en equilibrio. Cada ser humano puede experimentarlo de maneras distintas, pero la señal siempre va a ser la misma. El corazón descansa cuando estamos alineados con la ley, cuando fluimos con el Tao, el movimiento del universo, cuando hay una sensación de coherencia interna, de estar en casa dentro de uno mismo. Y es importante recordar algo fundamental. El amor no pertenece a ninguna creencia. No está reservado solo para quienes nombran a Dios o siguen un camino espiritual consciente. No. Incluso quien no tiene ni una sola noción espiritual clara puede estar viviendo plenamente dentro de la ley si actúa desde la bondad. Porque el espíritu recuerda la luz, aun cuando la mente no tenga palabras para poderle explicar. Por eso una práctica muy sencilla y profunda es cuidar el estado interno antes de dormir, antes de ir a descansar. El Tao nos enseña que la energía con la que cerramos el día influye directamente en nuestros procesos internos. Si nos acostamos cargados de preocupaciones, de tensión, de ruido mental, esa densidad continúa su movimiento durante toda la noche. En cambio, si elegimos conscientemente entrar en el descanso desde la gratitud, la confianza y la paz, agradeciendo el proceso que has vivido, lo que haya sido, que haya surgido, por más difícil que sea, abrimos espacio para recibir impresiones más sutiles, más luminosas. Y entonces te levantas y resulta que tienes una conexión clara y profunda de la solución del problema, o puedes recibir un precioso mensaje de tus guías, de las madres divinas. Algo llega a ti porque pudiste entrar dentro de esa calma, dentro de esa fluidez. No es necesario dar demasiada importancia a los sueños como un contenido, pero cuando son muy lúcidos, cuando se manifiestan de una manera que te quedan tan claros, es porque hay una manifestación interna de ese movimiento del Tao durante el descanso. Entonces la enseñanza más profunda no ocurre en las imágenes, sino en el silencio interior, en los planos más elevados del espíritu que sueña, que trabaja despierto mientras la materia descansa. Eso nos enseña que cuando una situación te impacta, algo te choca y tomas una respiración, te sientas y pides asistencia, ayuda y confías en que el universo es sabio y el universo siempre te va a acompañar y te va a asistir en el amor. Y te vas a descansar soltando todo ello, colocándolo
en las manos divinas de ese divino Dios, de ese divino universo, como lo quieras llamar, de esa fuente. Por más difícil que sea la situación, duermes en paz, duermes tranquilo y sueñas y esos sueños no se enganchan a situaciones difíciles, porque cuando te acuestas en estrés, entonces los sueños suelen ser catastróficos, estresantes. Y entonces, cuando logras hacerlo y comprendes cómo debes trabajarlo, tu espíritu no sueña, tu espíritu trabaja completamente y lo que descansa es la materia. Por eso, más que buscar señales externas, el verdadero trabajo es sostener estados internos en equilibrio y en armonía, porque esa es la señal de que estamos aprendiendo correctamente. Y también es importante soltar una carga que muchas veces asumimos sin darnos cuenta, la idea de que debemos cambiar a los demás, de que las demás personas deben ser como yo soy, como yo indico. Entonces el Tao es muy claro porque dice que no estamos para transformar a nuestros hermanos, sino aprender de ellos. Y que cada persona que llega a tu vida te muestra algo, te saca tus sombras y te invita a abrazarlas. ¿Sí? Cada persona que aparece en nuestra vida es una oportunidad que la vida te da para que puedas crecer. Porque el otro siempre nos da una lección. A veces lo hace desde la coherencia, otras desde el error, pero en ambos casos no importa. Nuestra tarea es la misma, aprender con amor. Cuando logramos amar a quien nos ama menos, a quien nos rechaza, a quien sentimos que tiene cierta antipatía ante nosotros, cuando sostenemos presencia y respeto, allí donde hay esa carencia, elevamos el tono más bajo de nuestro ser y al hacerlo equilibramos en unidad, porque todo lo creado es uno. Así funciona la armonía universal. Las jerarquías de luz no dominan nada ni imponen. Ellos empiezan y tú empiezas a percibirlos, a recibir sus mensajes, empiezas a comprenderlos. Sientes ese abrazo donde te dicen calma, vamos, eres sostenido. Ellos te sostienen, te acompañan, te encauzan. Y entonces los seres más conscientes ayudan a quienes aún están en ese proceso, no para controlarlos, sino para transformar sus experiencias en esas oportunidades de despertar. Y desde esa comprensión entendemos que no caminamos solos, que formamos parte de un trabajo en conjunto, visible e invisible. Siempre aquí en el servicio planetario, una de las expresiones que siempre hemos dado es que siempre nos dejamos guiar. Y así hemos llevado más de 2 años todos los días entregando enseñanza, entregando meditaciones, y yo a veces digo, ¿de dónde sale tanto? O tal vez digo, por ejemplo, cuando estamos terminando un ciclo de enseñanza, por ejemplo, cuando terminábamos las activaciones de los códigos acturianos, yo decía, bueno, ¿y ahora qué más viene? Hemos hecho mucho. Hemos activado discos solares, pilares de la conciencia, hemos trabajado apertura de registros akáshicos, hemos activado códigos de hermanos estelares. Bueno, ¿y ahora qué? Yo creo que ya llegamos. Y no, siempre surge esa asistencia de los guías que te dicen, vamos tomando, y es todo tan perfecto, todo llega en el momento justo. Es hermoso. Entonces, como lo decía hace un momento, entendemos que no caminamos solos, que formamos parte de un equipo de trabajo, tanto visible como invisible. Nosotros observamos, reflexionamos y actuamos en este plano físico, pero hay otras conciencias que nos acompañan desde los planos distintos y todos bajo una misma ley,
la ley del amor fraterno cósmico. Y cuando tú te alineas a esa ley, empiezas a observar y a sentir cómo empieza a llegar la información, cómo te muestran, cómo te guían, cómo te sostienen, cómo te dicen, tranquila, todo está bien, no te estreses. Mira, obsérvate, equilíbrate, ve a tu centro, ve adentro, ahí estás. Esa ley impulsa naturalmente a quien sabe ayudar, a quien puede sostener, a quien ve, a acompañar aún lo que no logra ver completamente. No sé si lo dije bien, creo que lo dije enredado, pero es mm, cómo observas las situaciones de tu vida, las agradeces, las abrazas. Así fluye la vida. Desde los planos más elevados desciende la luz y desde los planos más densos asciende la experiencia. Esa reciprocidad constante entre amor y aprendizaje es la verdadera escuela del cosmos, donde el humano se eleva sin el ego, se eleva por su propio aprendizaje, por lo que le está mostrando la vida. Si te está colocando una persona que te ayuda a que observes eh, tus propios actuares, pero no es para juzgarte, sino para que tú mismo los puedas observar y veas si está bien o no, qué hay que mejorar, qué hay que arreglar. Pero entonces lo que nosotros hacemos es mirar y mirar a quien está en el camino que ha llegado y a decir todo porque no lo aceptamos. Me cae gordo, me cae pesado, me trata mal, me hace, no sé, lo que sea, pero no te miras hacia adentro. ¿Qué es lo que esa persona que aparece en el camino te está trayendo? ¿Qué es lo que te está mostrando? ¿Por qué se puso en tu camino? Y desde ese entramado, cada uno de nosotros cuenta con ese acompañamiento, porque hay presencias cercanas, protectoras que caminan a nuestro lado. Solo está que ellos respetan tu libre albedrío y esperan que te alinees. Ellos están ahí en esas frecuencias afines a este mundo y entonces comprendemos cuando hablamos de los guías de luz que orientan desde esos planos elevados. Cuando a veces yo expreso, los guías me dicen, es porque ya hay una comunicación, hay una, sí, hay ese entrelazamiento maravilloso donde los puedes percibir y logras comprender cómo te lo muestran, cómo te guían. Unos sostienen desde la cercanía, otros desde la amplitud, pero todos cooperan. Y por encima de todo ello, la energía crística, representada para muchos en la figura del Maestro Jesús, ¿sí? Esa energía crística sostiene el puente luminoso entre la humanidad y el corazón del Padre Madre. Cuando muchos corazones se alinean en amor, esa energía desciende y envuelve al planeta en vibraciones de paz, que era el gran agradecimiento del mensaje que esta mañana nos entregaba la amorosa Madre María. Cuando los corazones se unifican, se entrelazan, se tejen, se conectan en luz, hacen lo que se conocía en la antigüedad y se le daba al Maestro Jesús y se le decía que era un milagro, pero es la energía del amor que se envuelve y logra sanar al planeta, envuelve al planeta en esas vibraciones de paz. Pero es fundamental comprender esto. Esa energía no hace el trabajo por nosotros. Ella inspira, sostiene y acompaña. Los cambios reales se producen a través de nuestras decisiones conscientes, de nuestra capacidad de amar lo cotidiano. La unidad no es solamente es un concepto abstracto. La unidad se sostiene a través de la acción constante de amor, desde todos los planos hacia todos los planos. Así se eleva el conjunto. Así se renueva el universo y en el fluir infinito entre el amor y el aprendizaje. Nuestra
parte es clara y sencilla. Es aprender a través de las experiencias, amarlas, dar las gracias por ello y confiar. Ese es el Tao vivido. Esa es la danza silenciosa entre la ley y la vida que respira en cada instante, en cada minuto dentro de nosotros. Yo los invito a que cerremos los ojos por un momento. Cerremos los ojos, tomemos una respiración suave y profunda. La llevas al centro de tu corazón. Sosténla por un momento. Intenciona, percibe y trata de escuchar el pulso, el latido de tu corazón. Liberamos suavemente. Y en esa exhalación permite que el cuerpo se relaje un poco más. No hay nada que hacer, no hay nada que demostrar. Simplemente eres. Te conectas con el fluido de la vida, del universo. Reconoces esa conciencia crística, ese amor incondicional que se ha sembrado en tu corazón, ese código de Dios, ese código cadisto que se expresa en la geometría sagrada en tu ser. Ahí está. Y ahí, desde ese espacio de calma, imagina que te encuentras caminando por el sendero de tu vida, que vienes desde niño, desde niña, y observas ese sendero y a medida que vas caminando es como si fueras pasando los años y en ese camino observa qué personas han aparecido en él. Algunas llegaron en profundo amor, otras llegaron como un desafío, otras con despedidas difíciles. Observa a esas personas que han estado en el camino. Permite que una a una se presenten, pero no como recuerdos dolorosos, sino como mensajeros de ese aprendizaje de tu vida. Y al observarlas, al mirar a aquellos que llegaron con tanto amor hacia ti, aquellos que te pusieron desafíos, aquellos que te mostraron tus sombras, simplemente pregúntate con mucha suavidad, ¿qué vino a mostrarme esta persona? Y observa la experiencia con esa persona. ¿Por qué llegó? ¿Cuál fue la experiencia? Porque no llegó por casualidad. La vida, el universo la colocó en mi camino. Esa persona, ¿qué parte de mí despertó? ¿Qué sombra salió a la luz a través de ese vínculo? Algo que hay en mí que posiblemente no lo reconozco, surgió y fue esa persona realmente quien logró que esa sombra saliera. ¿Qué fuerza, qué límite, qué verdad me ayudó a reconocer? Solamente observa e integra. No juzgues nada, no señales nada. No busques culpables. Observa cómo cada encuentro te fue moldeando, te fue revelando, te fue empujando hacia un mayor estado de conciencia.
Ahora imagina que abrazas a cada una de esas personas desde el corazón, no desde la historia, sino desde el corazón, desde el agradecimiento, porque te han forjado, porque son parte del aprendizaje. Y diles internamente, gracias por lo que viniste a mostrar. Gracias por la lección, aunque haya dolido. Hoy te libero y me libero. Lo comprendo, lo entiendo. Observa y siente cómo el peso se disuelve, cómo la comprensión trae paz, cómo el amor integra incluso lo que antes rechazabas. Observa y percibe cómo te liberas de cargas, cómo logras reconocer el amor y la bondad en esa experiencia. Y vamos a tomar una respiración suave, permitiendo que todo dentro de ti se acomode en su lugar. Y tomamos otra respiración suave, profunda, y vamos a decretar. Hoy decreto que dejo de resistir mi historia y empiezo a comprenderla. Decreto que cada persona que ha llegado a mi vida fue parte del plan de mi alma. Decreto que libero el juicio y abrazo el aprendizaje. Decreto que honro lo vivido sin necesidad de repetirlo. Decreto que elijo fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Decreto que camino en coherencia, en presencia y en amor consciente. Y tomamos una respiración suave y nos preparamos para recibir el mensaje de nuestros sagrados y amorosos guías el día de hoy. Amadas almas, cuando ustedes comprenden que nada fue un error, su corazón descansa. Cuando reconocen que incluso el dolor ha sido un gran maestro, su conciencia se expande. No han venido a esta vida a evitar las experiencias. Han venido a integrarlas, a amar todo lo que fue, a aprender de lo que es, a confiar en lo que viene. El movimiento del universo, el Tao, camina contigo cuando dejas de empujar el río y te permites fluir con él. Cada persona que llega a tu vida viene y logra tocar dentro de ti todo aquello que incomoda, todo aquello que no logras reconocer. Es una invitación a corregir, a eliminar esa información antigua y adaptarte a la nueva descarga de información para ti. Eso forma parte de la preparación de la nueva humanidad. Pero debes aprender a abrazarte a ti mismo, a ti misma, a abrazar a quien ha surgido y aparecido como maestro en tu camino. Cuando aprenden a abrazar a sus hermanos en la tierra, podrá abrirse más fácilmente el camino para abrazar a los hermanos estelares.
Pero si aún viven en discordancia, en conflicto, en el cierre y en la inconsciencia, ese camino no se apertura. Desde la conciencia, que todo lo abarca, que todo lo abraza, que todo lo habita, desde la divina fuente, todos nos unimos en ese aprendizaje. Bendecidos son. Amén. Gracias. Gracias, Vive, por todo lo que nos has mostrado el día de hoy. Gracias por cada encuentro, por cada espejo, por cada enseñanza. Sellamos este espacio en amor, integrando lo recibido con suavidad y respeto. Que lo aprendido se exprese en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestra forma de vivir. Nos despedimos en paz, sabiendo que el camino continúa, que nunca hemos caminado solos ni nunca lo vamos a hacer, que siempre estamos acompañados y que solo está en ti reorganizar tu energía interna para que ese fluido de esa asistencia que tienes a tu alrededor, de ese equipo espiritual, se conecte más profundamente contigo. Así, en plena conciencia, damos gracias a Padre, Madre Dios. Damos gracias a la Pachamama, a la Madre Tierra. Damos gracias a nuestros amorosos guías, maestros en luz, divinas madres cósmicas, a la Madre María. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestro yo soy, por permitirnos abrir este espacio dentro de nosotros mismos. Y damos gracias a nuestra alma porque nos ha puesto en este momento, en el sitio, para poder comprender y aprender de esta sabiduría. Así, de esta manera, damos gracias a Padre, Madre Dios. Así es, así sea. Hecho está, decretado está. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Amén. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, gracias, gracias. Gloria al Supremo Creador. Gracias por haberte regalado este tiempo. Gracias por quedarte, por sostener y por atravesar esta experiencia hasta el final. Cada respiración consciente que hiciste, cada recuerdo que observaste sin juicio, cada emoción que abrazaste con honestidad, cada maestro que llegó por ese camino, ha sido un acto profundo de transformación interior. Recuerda que el verdadero trabajo no termina aquí, la enseñanza continúa en tu vida cotidiana, en la forma en que miras lo que ocurre, en cómo respondes a los encuentros y en la manera en que eliges fluir, incluso cuando todo no es claro. Si esta meditación y esta enseñanza tocaron algo dentro de ti, te invito a que apoyes este espacio dándole un like, compartiendo el video y suscribiéndote al canal. Tu presencia y tu energía hacen posible que estos encuentros sigan existiendo. Que puedas llevar contigo la suavidad, la claridad y la confianza que hoy sembramos. Que recuerdes que no estás solo, no estás sola, y que cada paso que das en conciencia ya es parte de tu camino. Gracias por estar, gracias por sentir, gracias por permitirte fluir. Nos encontramos en el próximo encuentro.